Hola a todos, me llamo Eduardo Moreno Pérez, soy profesor de fotografía de la Universidad Popular de Plasencia y formo parte del profesorado de la Academia de Fotógrafo Nocturno. Además, soy escritor y editor del libro de fotografía Historia de un instante, análisis de la imagen fotográfica. Una obra donde llevo a cabo un análisis exhaustivo y pormenorizado de 90 fotografías tomadas por mí. En el siguiente vídeo podrás encontrar un ejemplo del ejercicio que realizo sobre mis imágenes de una forma gráfica y sencilla, descubriendo todos aquellos aspectos que te ayudarán a que tus fotos tengan magia y brillen con luz propia. ¿Me acompañas? ¡Empezamos! Y vamos a comenzar con el análisis de la fotografía. Como podéis comprobar, es una fotografía de paisaje. Está realizada en la localidad de Plasencia, concretamente en el Pantano. Es un lugar que frecuento habitualmente, dado que me da mucho juego la profundidad que tiene, las líneas de las montañas. Siempre busco algún elemento que destaque del resto, y para mí es un sitio pues que tiene mucho potencial. Os pongo los datos con los que se ha tirado la fotografía: una cámara de formato completo con una distancia focal de 18 milímetros, una focal fija que me da mucha calidad de imagen. Es un angular, no es extremo, pero sí tiene un ángulo de visión bastante amplio para este tipo de fotografías. Con un tiempo de exposición de 30 segundos, dado que la cantidad de luz que había ya no era demasiado alta. No se ha utilizado en esta ocasión ningún filtro ND. En algunas otras ocasiones, para alargar el tiempo de exposición, sí lo he puesto. Y luego se ha realizado con una apertura f8. Es una apertura para mí que es un punto dulce que tiene el objetivo y funciona bastante bien con la profundidad de campo que he elegido. El ISO, pues un ISO bajo para no producir ruido, dado que se ha tirado con trípode, con lo cual utilizamos el ISO más bajo posible. Bueno, vamos a ir desgranando la fotografía paso a paso y en primer lugar vamos con el elemento principal. Como veis, hay un árbol que ha sido cortado, ha dejado sus raíces al descubierto, y es un elemento pues que llama la atención, un elemento singular que está en una posición, como podemos observar, muy centrada. En muchas ocasiones nos dicen que no centremos los elementos, pero bueno, no siempre debe ser así. Pero yo aconsejo que si centramos el elemento esté centrado. Como podemos observar, existe una equidistancia, es decir, la misma distancia que tenemos a derecha y a izquierda, con lo cual estamos dando a entender al observador que ha habido una intención por nuestra parte de colocar ese elemento en esa posición. Luego, por otro lado, hemos tenido en cuenta la perspectiva, es decir, cómo nos hemos situado con la cámara respecto a ese elemento principal, la altura que hemos cogido. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta. La altura ha sido aquella que me ha permitido no solapar ese elemento, es lo que es la madera, con las líneas de las montañas. Como veis, hay un espacio. Para mí eso es fundamental, el no interrumpir las líneas de visión. Luego entraremos en profundidad en ese apartado, pero en la medida de lo posible evitar los solapes.
Otro aspecto también importante son lo que llamamos los elementos auxiliares. Hemos visto que hay un elemento principal, pero luego hay otros elementos como el que estamos viendo aquí a la izquierda en la parte inferior, que por su forma tiene intrínsecamente una serie de líneas que nos apunta hacia ese elemento principal. Por otro lado, vemos también en esta línea de piedra que forma parte también de esa forma de mirar. Es decir, aquí todo esto influye en lo que llamamos el flujo visual, el patrón de exploración, es decir, cómo miro yo la foto, por dónde entro y por dónde salgo. Estoy potenciando con estas dos líneas la mirada y que todo vaya hacia un mismo lugar. Luego veremos el resto de líneas que hay en la fotografía y cómo interaccionan entre sí. Pero estos elementos son importantes a la hora de hacer nuestra composición, a la hora de encuadrar. Tengo que tener en cuenta cómo me van a dirigir la mirada. Claro, en ese elemento también lo que he hecho en la postproducción, en la edición, como queramos llamar, ha sido iluminarles. Había quedado un poquito oscuro, entonces de forma selectiva pues se ha iluminado. Luego veremos también la importancia que tiene estos primeros planos y cómo a mi juicio deben estar desde el punto de vista de la luminosidad. Bueno, pues ahí tenemos esa línea también de la que hemos comentado y que potencia la forma de mirar, nos mete dentro de la escena. Vamos con ese primer plano del que hacíamos referencia. Fijaros, un primer plano que está nítido, el agua estaba cristalina, puedo ver el fondo. Para mí esto es fundamental. Un primer plano para mí tiene que estar nítido y tiene que tener cierta luminosidad. Es preferible. En este caso se calculó, para hacer la fotografía, se calculó la distancia hiperfocal. Bueno, más que calcular, el objetivo que tengo me permite seleccionar desde dónde hasta dónde va a estar nítida la escena, con lo cual tengo la posibilidad de ver qué profundidad de campo tengo. Si hubiera que perder información, nitidez, es preferible perderla en el fondo que en el primer término, con lo cual enfocando al primer término tendremos mucho ganado. Si luego tenemos el cálculo de la profundidad de campo y queremos tenerlo todo nítido, pues estupendo. Pero, insisto, hay una importancia radical. Ese primer plano me va a dar una información de qué es lo que me rodea. Y para mí es algo a tener muy en cuenta. Por otro lado, tenemos el eje horizontal. En cualquier fotografía de paisaje siempre hay un horizonte. Entonces, ¿dónde colocamos ese horizonte? Bueno, pues en nuestro caso ha habido una elección del eje, en este caso el eje horizontal, en la posición de un tercio respecto a la vertical. Es una proporción pues que en este caso es de un tercio, como podemos comprobar aproximadamente, y es una proporción muy recurrente y agradable al ojo. Seguro que en muchas ocasiones habréis oído hablar de estas proporciones. La importancia que tiene el cielo, pues evidentemente es muchísima. Yo en este caso, en la edición, lo que he hecho ha sido meterle un degradado digital. Si podéis comprobar, en la parte superior está un poquito más oscuro que la parte inferior del cielo. ¿Por qué es esto? Para poder cerrar por la parte superior y centrar más la mirada en el punto de fuga, como veremos posteriormente. Si os fijáis también, hay un movimiento en el cielo. Esto está provocado, por una parte, por el tiempo de exposición largo que hemos tenido, y por otra parte, en la edición le he metido un desenfoque radial para hacer que las líneas, el movimiento de las nubes, apunten hacia un mismo sitio, como podemos comprobar en los siguientes diagramas. Fijaros, todas estas líneas están alineadas, o mejor dicho, hacia un mismo punto. ¿En qué es ese punto? Pues este punto es la zona luminosa del cielo. Todo es concordante.
para mí este aspecto supone algo a tener muy en cuenta en la fotografía. El punto de fuga se encuentra en una zona luminosa. Esto para mí cobra mucha importancia. Por otro lado también, no solo las líneas del cielo, sino las del horizonte están apuntando también hacia un mismo lugar, con lo cual eso nos da una coherencia visual a la hora de explorar la imagen, de cómo vemos la imagen. No lo he dicho antes, pero a la hora de componer y de forma general, yo recomiendo que en la imagen haya pocos elementos, porque hacer una composición ordenada, equilibrada, con pocos elementos es mucho más sencillo que cuando hay una gran cantidad de ellos. Cuando hay muchos elementos, la posibilidad de caer en el caos es mucho mayor. Aspectos a tener en cuenta, pues lo que llamamos la interacción, es decir, cómo todas esas líneas, todos esos elementos que componen la imagen interaccionan entre sí, es decir, de ese resumen de líneas que hemos visto, fijaros, hay una coherencia, la fotografía nos mete en la escena, todo apunta hacia el mismo sitio y eso al final es importante que lo tengamos a la hora de poder encuadrar, de poder situarnos, de elegir nuestro elemento principal, de elegir nuestro primer plano, cómo tenemos el fondo. Es decir, al final es un conglomerado de todas esas formas que encierran líneas y que nos dirigen la mirada hacia un mismo sitio. El ojo va a la luz principalmente, es lo primero que nos llama la atención. Así que tener esto en cuenta a la hora de encuadrar, de elegir nuestros elementos, de situarnos, de coger esa perspectiva, de elegir el angular. ¿De acuerdo? Bien. Otra cuestión importante para mí siempre es el color. El color lo que hace es meternos emoción, es información. En este caso tenemos una zona, pues, una zona fría, que correspondería a la zona del cielo, del agua, una zona azul, dado que está tirada en la hora azul, se había puesto el sol y ya sabemos que tenemos ese tiempo donde el paisaje coge esa tonalidad y por otro lado tenemos una zona digamos más caliente donde bueno, en principio las zonas frías están compuestas por los azules, los verdes y por otro lado las zonas más cálidas están compuestas por los amarillos, los rojos, naranjas y en este caso los ocres nos permite tener esa zona un poco más caliente. Al final lo que es interesante es que tengamos un equilibrio entre las zonas más frías y las zonas más calientes. Ese equilibrio no solo se produce de forma cogiendo digamos el color, perdón, sino a través de lo que llamo yo otra serie de elementos. Fijaros, cuando estamos hablando de equilibrio no solo hablamos de que los pesos están bien compensados dentro de la imagen, de que hay elementos que se contraponen y al final tienen un equilibrio, ¿no? Tenemos un elemento a la izquierda, otro a la derecha y compensa. El equilibrio es poner en la balanza a un lado y hacia otro y al otro una serie de elementos que al final hace que la balanza se equilibre. Quiero decir esto, por ejemplo, tenemos un reflejo provocado por el agua, las montañas, y eso nos da una sensación de orden, de estabilidad, de serenidad, ¿de acuerdo? Por otro lado, en la imagen tenemos una serie de raíces que por su forma es un tanto caótica, con lo cual estamos contraponiendo dos puntos de vista, dos elementos, el orden y el caos. ¿Cómo podemos ver también que hay un equilibrio? Hay un equilibrio en el reflejo.
como hemos hablado antes, pero fijaros, intrínsecamente ese reflejo está compuesto por una serie de líneas que hacen puntas de triángulo, que eso provoca tensión. Entonces, dentro de ese mismo reflejo tenemos esa contraposición, por así decirlo. Por otro lado, tenemos cosas que están cerca y tenemos cosas que están lejos, con lo cual podemos entrar también en ese equilibrio. Fijaros, dos elementos que están distantes entre el primer plano y el fondo y que están dispuestos de nuestra mirada va de izquierda a derecha y de abajo a arriba, con lo cual esa forma de mirar también es muy cómoda a la hora de explorar nuestra imagen, de cómo miramos. Podemos entrar también en un equilibrio de lo que está en movimiento, que son las nubes, con lo que está estático. También podemos buscar esa contraposición, ese contrapunto. Podemos, por otro lado, ver las texturas que tiene nuestra imagen. Tenemos una textura, lo que yo llamo no agresivo al tacto, como puede ser las nubes y el agua, pero por otro lado tenemos las raíces y las piedras que sí lo son. Entonces también tenemos esa contradicción que al final, ese contrapunto que logramos tener un equilibrio. Todo ese tipo de cosas son importantes a la hora de analizar nuestra fotografía. Y por último abordamos lo que sería el rectángulo. El rectángulo en nuestra fotografía es una forma de componer, lógicamente. Tenemos un sensor con unas proporciones donde dentro de esa realidad, o eso que llamamos realidad, pues nos quedamos con una parte, con qué es lo que metemos en el rectángulo. Hay un dicho en fotografía que dice que es tan importante lo que metemos dentro del rectángulo como lo que se queda afuera. Pero cuando he señalado este borde amarillo en la fotografía es para que analicemos los cortes de la imagen. Es decir, cuando metemos las cosas en un rectángulo, cortamos por 4 lados. Por la parte superior vemos que el cielo, pues bueno, tiene un corte, evidentemente tenemos que cortar por algún sitio, y en la derecha y en la izquierda, pues vemos que no hay ningún elemento importante cortado. Esto es esencial. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de componer y que no cortemos algún elemento de forma que induzca una ambigüedad al espectador. Parece que ha sido un descuido. Hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. En la parte inferior vemos que la arena que hay en el primer plano también no hay ningún corte de ningún elemento que pudiera, digamos, ser agresivo, por así decirlo. Pero tenemos este elemento en ese plano que, fijaros, hay muy poca distancia al borde. Esto hay que tener también ahí cierta mano, es decir, no dejar demasiado espacio, pero también dejar un poquito de aire, que la fotografía respire por algún lado. Si lo vemos, estamos al borde de la parte inferior y eso puede crear a lo mejor un poquito de tensión. ¿De acuerdo? Pero siempre la foto es preferible que respire un poco. Con lo cual, a la hora de componer, tener cuidado con los 4 lados, qué es lo que cortamos y cómo componemos. Y bueno, al final, pues nada más. Hemos llegado al final de este análisis, de esta fotografía, esperando que haya sido de vuestro agrado y nos vemos muy pronto. Venga, un saludo, adiós.